estoy ahorita en varios proyectos de inteligencia artificial y que no son, digamos, para ahorrarle el trabajo a alguien o simplemente para ahorrarme mi trabajo y no pensar más, sino al revés, cómo hago que mi trabajo sea más eficiente. Yo creo que uno puede pensarlo de muchas maneras. Algunas personas lo pensarán de cómo hago que hagan mi trabajo, está bien. Yo lo pienso es cómo hacerlo más eficiente, que yo pueda hacer muchas cosas, o si hoy, no sé, saqué un diseño, mañana puedo sacar 3 diseños. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del podcast Un Nombre, donde somos más que un nombre. Hoy tenemos un nombre muy peculiar, un excelente personaje, Sebastián Garzón. Sebastián, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo vas? Súper. Cuéntanos algo más de ti, que la gente te conozca iniciando este episodio. Bueno, Alejo, nada, yo soy Sebastián Garzón, como ya lo dijiste, tengo 27 años, ahorita soy, digamos que diseñador de productos digitales, trabajo en eso, y nada, pues digamos que me enfoco como mucho hoy en día en encontrar nuevas tecnologías que me ayuden, pues digamos que a mi trabajo, el tema hoy de la inteligencia artificial, bueno, como que todo esto lo he estado siguiendo un poco, eso a nivel laboral, un poco a nivel personal, creería que un poco simple, ¿no? Digamos en el sentido de poco lo que todos buscamos, que es al final encontrar cosas que nos hagan felices y bueno, tratar de balancearlo con el trabajo, ¿no? Porque al final parte de nuestras vidas o de lo que hacemos o de nuestra existencia, la mayoría del tiempo se va en el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, un poco como encontrando ese balance y creo que nada más de lo normal. Perfecto. ¿Cómo se llama la empresa donde tú trabajas? Actualmente trabajo en Avi, Okay. es Avi Colombia y México. Ellos pues son la empresa que de pronto pues han escuchado publicidad de te compramos la casa en 10 días, que son como moraditos. Sí. Ellos, y bueno, pues ya llevo 3 años allá, entonces está Súper. muy chévere el proyecto. Súper. Bueno, pues la primera pregunta que falta o nunca falta es esa de ¿qué es lo que te hizo gustar ese trabajo o por qué te empezaste a dedicar en ese tipo de cosas? Ok, yo creo que siempre he sido como un poco curioso, ¿no? Curioso en el sentido de me gusta explorar muchas cosas y entre esos el tema artístico. Yo en el colegio era muy malo en matemáticas, o muy malo tal vez no, pero no era una persona que me gustara o que pues, hubiera sido muy aplicado para esto, ¿no? Entonces al final se vuelve un tema en el que, y desde ahí creo que uno comienza, yo ahorita tengo como una filosofía y es, cada persona debería enfocarse mucho y desde muy pequeños en cosas en las que uno tenga, digamos que muchas habilidades, ¿no? Entonces a veces a uno lo culpan muchas veces por perder español, por perder matemáticas, por perder ciencias, que son como las materias que dicen, no, estas son las que te van a llevar al futuro, ¿no? Pero casi nadie le da una apuesta al lado artístico, como la música, la pintura, bueno, ¿no? Entonces creo que un poco es eso, ¿no? Como desde pequeño fui como un poquito curioso en ese sentido, pero fue más como en mi adolescencia que yo empecé como a explorar el tema artístico, ¿no? Entonces me gustaba pintar, le pedí a mi mamá como plata, después yo empecé a trabajar y empezaba a comprar como cosas de pintura y así, ¿no? Yo creo que todos vimos el programa de Bob Ross o era el crespito este que pintaba ahí en Canal Capital, si no, mal no recuerdo. Sí. O en Canal 13, no me acuerdo ahorita, creo Que, que TV, que se la pasaba como con una paleta. Sí. Sí. Entonces,
nada, desde ahí comencé como ese interés. Salí del colegio. Mi tío y mi primo pues ya están en este mundo pues de la tecnología. Yo todavía no lo conozco muy bien. Y ahí es cuando comienzo como a pegármele un poquito más a ellos y a entender qué es lo que hacen y cómo yo me puedo involucrar ahí pues, en lo que a mí me gusta, ¿no? Estudié en el SENA, entonces eso me abrió un poquito como las puertas al lado tecnológico y ahí comencé a aplicar pues varias cosas, ¿no? Y hacer varios cursos online. Todavía lo que yo hago en ese momento es, ponle hace unos 10 años, todavía no estaba en auge, que era, digamos, el convertir una experiencia digital en un, digamos, hacerlo un trabajo o hacerlo como un estudio. Ya había muchas cosas o muchas, digamos que, estudios o personas que se encargaban de esto, ¿no? Como estudiar la experiencia de las personas en todo tipo, pues, digamos, de servicios. Pero no había una persona que se dedicara en el lado tecnológico, ¿no? Entonces había la persona que sí, que diseñaba, pero no la persona que se enfocaba en cómo entender al usuario realmente. Entonces me empecé a ir más por ese lado. Súper. Bueno, ya nos desglosaste un poquito la historia, pero me gustaría que nos contaras un poco acerca de ese proceso. Finalmente, cuando nosotros comenzamos en este mundo es complicado. Yo cuando comencé en farmacia me tocó en una droguería pequeña, me tocó a someterme a las restricciones de mis jefes y a los mitos y a las erróneas de, pues muchas veces de esos líderes que están en los barrios. Entonces, me imagino que también tu proceso al inicio fue costoso. Entonces, me gustaría que nos contaras esa anécdota de cómo comenzaste a llegar a este mundo, o no sé, de pronto una anécdota que tengas con respecto a tu primer trabajo. Ok, yo creo que, bueno, hay varias, pero un poco es una anécdota que me marcó mucho. Fue, yo estaba, mi primo, él decidió como salirse del molde un poco de las empresas y crear su propia empresa, pues un poco joven, ¿no? O sea, como que le apostó a empezar una sociedad y una empresa con lo que a él le gustaba y a él le parecía el mundo digital, ¿no? Entonces, teníamos bastantes sueños entre esos, el tema multimedia, el tema, digamos, de animación, de efectos audiovisuales tipo cine, ¿no? Un poco todo eso. Pero empezamos como por el lado un poco más de marketing, más digital, ofrecer páginas web, ofrecer, digamos que temas de social media, ¿no? Como planes. Y en una de esas reuniones estábamos con un cliente, ¿no? Yo todavía era muy joven y no recuerdo muy bien, algo me dijo como que yo no había hecho y yo le respondí como eso no es así, está equivocado, yo ta 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 ta. Entonces el hombre se emputó y se fue de la reunión. Y Sí, entonces, bueno, ya después seguimos trabajando, pero fue como una cosa que me marcó en el sentido de eh, yo nunca voy bien con las jerarquías, ¿no? En el sentido de, para mí eso ya es un cuento viejo de este es el presidente y este es el vicepresidente y el gerente y por acá abajo te estás tú y tienes que hablar con tu líder para que pase algo, ¿no? Ya hoy en día en las empresas que digamos que son grandes o que tienen un crecimiento muy rápido, esto no pasa. Esto no pasa porque tú no puedes esperar 2 semanas o no puedes esperar un mes a que pues el jefe de tu jefe te apruebe algo, sí. ¿no? Entonces, creo que ese momento me marcó un poco porque ahí entendí que yo era un poco rebelde en el sentido de a veces uno sobrepasa la línea de no te gusta que te digan nada, pero a veces uno sobrepasa, pues está la línea de digo lo que pienso, ¿no? Sí. Entonces eso fue como un poco extraño. Sí, es que usualmente pasa y además que cuando uno es joven tiende a bombardar con muchas ideas y a veces tienden a opacar.
Porque a mí también me pasó. Es interesante que se cuestionen las corporaciones cómo estamos manejando este tipo de jerarquías. Porque finalmente, por ejemplo, alguna otra vez pasamos un proyecto y tiene que llegar hasta arriba. Entonces, me gusta el enfoque de los líderes que simplemente le sueltan la cuerda a sus asociados. Y eso es excelente, porque finalmente generan una cultura corporativa dedicada al crecimiento y al apoyo de los asociados. Me parece supremamente importante. También me gustaría que realmente enfoquemos esta conversación también a eso que resultaba provechoso. Entonces, voy con una pregunta muy profunda. Y es que, ¿en qué época crees tú que descubriste a qué te dedicarías? De pronto, ¿cuál fue ese chip que se te encendió? ¿Quién fue quien lo encendió? Un ejemplo, por ejemplo, de una persona o un mentor que te hizo decir como, esto me gusta y para allá voy. Esa es una pregunta dura, la verdad, porque yo creo que muchas veces no hemos llegado ni siquiera a ese momento. O sea, y creo que incluso podríamos tener 50 años y decir, aún no he logrado lo que he querido, ¿no? Está el caso de KFC o de este personaje que Sí. a una edad súper avanzada como que, bueno, ¿no? Le dio... El caso es que, bueno, yo empezando por lo menos ahora, sí fue como un poco... Tuve la fortuna de que mi familia ya estaba en el medio, o sea, lo que era mi tío y mi primo. Entonces, ahí se me prendió como el chip de esto me gusta, ¿no? Me gustaría como entender qué pasa detrás de una aplicación, qué pasa detrás de por ejemplo, cuando tú haces un pago y sí, que se va eso a una base de datos, cómo es todo ese proceso, ¿no? Eh, y pensar que yo lo puedo hacer. Entonces empecé a tomar cursos. Obviamente esto fue ya un poco después de que salí del colegio. Y a entender un poco cómo es este mundo y cómo puedes empezar a darle forma a cosas que incluso tú las pensabas antes, hace unos 10 años, y hoy como que con ayuda de la tecnología ya lo puedes hacer, ¿no? Eso me ha gustado bastante. Pero por otro lado siento que es un arma de doble filo la tecnología porque nos puede hacer maravillosos, pero también nos puede hacer las peores personas del mundo, creería yo, ¿no? Entonces, ahí es como, esa es como mi dualidad, un poco. Em, pero creo que igual, para serte sincero, todavía no, hoy en día, pues este es mi trabajo y esto es lo que yo hago. eh, pero siento que todavía no es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Como que estoy ahorita en otros proyectos, estoy pensando en otras cosas, igual como que siempre, como por el lado del diseño, como por el lado artístico, eh, haciendo algunas cosas, entonces creo que igual creo que la vida y todo es para probar, para eh, y hacer cualquier cantidad de intentos hasta que, eh, no sé, te guste algo, ¿no? Y te sientas muy feliz con eso. Claro. Finalmente, acoto lo que decías. A veces la tecnología puede destruir la creatividad y la innovación, como también impulsarla. De hecho, hace poco estaba viendo yo un reportaje, bueno, no, un video de una youtuber que se llama Pau Pina. Ella estaba hablando del tema del edificio de SpaceX y hablaba, por ejemplo, de cómo estos arquitectos y estos ingenieros se tomaron atribuciones de decirle a las personas que estaban seguras, cuando no. Y nos preguntamos cuando se cayó esa edificación de SpaceX, cuando se cayó, ¿por qué las dejaron graduarse de una carrera? ¿Sí? Y ahorita yo me pongo a pensar, estudiando mi carrera, la gente se está poniendo muy cómoda con la inteligencia artificial. Finalmente, ahorita los trabajos y los parciales que se están haciendo, simplemente los hace Gemini o ChatGPT
y en dónde está quedando nuestra responsabilidad ética con respecto a nuestra carrera, sea la que sea, porque finalmente tuve una experiencia con una compañera que me dijo, ¿y qué importa? Simplemente busca las referencias y las pones ahí. Y me dejó impactado. A pesar de que yo solo estudio economía, yo le puedo dar un consejo a una persona y le puedo ayudar a perder sus ahorros de toda la vida. Entonces, me parece muy importante lo que dices. La tecnología puede ayudarte a destruir el conocimiento y la creatividad y la innovación. Entonces, algo que realmente los que nos están escuchando tienen que prestar mucha atención a ese tipo de cosas y realmente ser críticos. ¿A qué medida le estoy dejando yo todo mi trabajo a una inteligencia artificial? Finalmente yo no la satanizo, yo la utilizo. De hecho, por ejemplo, para yo hacer un ensayo o algún tipo de referencia, yo lo que hago es preguntarle, por ejemplo, a Gemini, ¿dónde puedo sacar cierta información? Y ir a la referencia para poder validarla, pero no sacar exactamente cada palabra y ser tan descarados de copiar y pegar. Entonces, finalmente, sí, estamos en una estructura académica, pero cuando nos graduamos, ¿qué va a pasar? ¿Se nos van a caer edificios? No. Entonces, me encanta lo que dijiste ahorita. Es algo que debemos pensar. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que consideras lo más importante en la vida? ¿A qué le das mayor proporción? ¿Bienestar personal, económico, laboral? Me contabas también que el arte, que finalmente muchos de los que hacemos arte también nos vemos inspirados, motivados y eso es algo gratificante. Yo creo que es una pregunta un poco, digamos que, a ver, se puede ir desde muchas y muchísimas perspectivas. Yo la acoto un poco yo lo apuesto mucho a tratar de ser una buena persona. Digamos, y esto puede sonar como simplista, ¿no? Pero yo creo que es lo más difícil que hoy podemos hacer nosotros, ¿no? Em, y me refiero a ser buena persona es porque yo creo que aún todavía no entendemos que nosotros convivimos en una sociedad, que nosotros eh, tenemos X número de religiones, tenemos X número de personas que no piensan igual que yo, X número de políticos o de ideologías políticas. Y al final creo que nosotros no debemos caer yo no siento que, por ejemplo, muchas veces las personas tienden a hacer la frase de para pelear se necesitan dos. Como para no entrar en una discusión o no, digamos que no meterse ahí porque de pronto puedo quedar mal con esta persona o la otra. Y como que eh, se omiten sus pensamientos y se los guardan. Entonces eso conlleva que uno toda la vida entre con miedo, o sea, como que uno no sea uno mismo, ¿no? Entonces el apostarle a ser buena persona es podemos debatir, podemos hablar, podemos hacer de todo y al final seguimos haciendo amigos, seguimos siendo familia, seguimos siendo todo, ¿no? Eh, y lo mismo con digamos que las cosas tan pequeñas como lo es, no sé, digamos, en la familia con los hermanos cuando uno se pelea todo el tiempo porque se me puso una camisa o ¿no? Eh, que al final, uno, bueno, tienes razón, no tienes razón, dale, sigamos, o sea, pasa la página. El punto es que esas son cosas como que creo que la gente cae mucho en yo soy así, así soy, y qué pena, y si no le gusta, pues entonces vine a ver qué hace. Pero creo que tenemos que aprender a entrar que somos una comunidad y que pues al final
y una comunidad y una sociedad, ¿no? Que pues tienen muchísimas personas, 7.000 millones de personas, casi 8.000. Entonces que al final no puedes llegar al extremo de, parce, yo soy así, punto, ¿no? Entonces cuando un poco digo de ser buena persona es tratar de entender los muchos puntos de vista, obviamente nunca se va a entender todos, entrar en discusiones difíciles como son el feminismo, el machismo, el tema de las ideologías de género, bueno, pues todas estas cosas que yo tengo unas ciertas opiniones, respeto otras, y yo porque tenga unas opiniones diferentes de pronto a las tuyas, y sobre todo digamos que opiniones tan difíciles hoy en día, te juzgan, ¿no? Entonces si tú no apoyas esto, entonces eres un ultraderechista, si apoyas esto, eres un ultraizquierdista y lo otro. No, yo tengo ciertas opiniones. Obviamente, y cuando hablo de ser buena persona, es que esto no te lleva al límite de hacerle daño a los demás, ¿no? Porque, y no hablo solo físicamente, sino con palabras. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba ahorita reciente sobre lo peligroso que puede también ser la tecnología, es eso, ¿no? Hoy en día las redes sociales son un foco súper grande de cyberbullying, yo digo, me creo un usuario con un nombre X y opino lo que se le dé la gana y no pasa nada. Sí. No hay un control, nadie dice absolutamente nada. Y hay un concepto que se llaman las ovejas, ¿no? Del rebaño. Entonces tú crees en esto y si esta persona tú la sigues, entonces tú automáticamente tienes que creer en esto, ¿no? Sí. A mí eso no me gusta. A mí creo que cada persona debe ser muy crítica y decir, venga, parece esto está bien, esto está mal. Y siento que eso es como lo que yo le estoy apostando hoy en día, como a tratar de ser un poco como consciente de todo, analizarlo y dar mi opinión, ¿sí? Vuelvo y digo, sin hacer daño, ¿no? Porque yo puedo decir, es que usted es un hijo de tal y también es un marital y sí, entonces no estoy opinando nada, Sí. estoy insultando, estoy ofendiendo y ahí es cuando se me caen todos los argumentos. Pero bueno, creo que eso es un poco a lo que le estoy apostando yo hoy en día. Sí, es que realmente es importantísimo que aprendamos de comunicación asertiva. Si, si finalmente la humanidad supiera lo que pudiésemos llegar a lograr teniendo una buena comunicación, finalmente he conocido ciertos tipos de personas y entre ellas esas personas que de una vez tiran a matar y finalmente no se dedican a crecer eso personalmente. Finalmente estamos también en una sociedad que se limita a que la vida es solo trabajo y, y tener como ese paradigma creo que nos hace ser personas muy irresponsables socialmente, porque ahora las personas de trabajo a su casa, de la casa al trabajo, y si volteo a mirar al otro en el Transmilenio es para insultarlo porque no me da la silla. Entonces, si más bien nos enfocamos en simplemente del trabajo, de pronto a una que otro evento social para yo poder tener un ejercicio social en el que yo pueda ir, visualizar la situación, tener más ejercicios de comunicación asertiva y ahí sí para la casa, ¿sí? Y luego al contrario. Y muchas veces, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, hay mucha gente que no le gusta ir a reuniones. Les parece harta, les parece que son simplemente relleno del trabajo. Y a mí me encantan, porque uno llega ya, se culturiza de un montón de personas que no piensan igual a uno, y eso es enriquecedorcísimo, eso es genial. Y me parece muy importante que traigas a colación ese tema, porque finalmente lo que nos está mirando, que hay ciertas personitas que yo conozco dentro de las que me están mirando, son chicas y chicos muy jóvenes, que finalmente
para cambiar ese tipo de entornos se requiere de mucho tiempo. Pero hay que empezar desde ya. Y lo que me gustaba también de lo que me decías era el tema de que, pues finalmente, siempre tendremos a ir a las masas. Me gusta lo que a ti te guste. Y no. También tenemos que ser muy críticos en nuestra opinión, nuestro lado en el que finalmente nos concienticemos de lo que estamos viendo y a qué le estamos dando clic, a qué le estamos like, comentarios. Finalmente la gente no sabe lo poderoso que puede llegar a ser eso, tanto para bien como para mal. Si tú estás apoyando a alguien con likes y comentarios, eso lo hace crecer y ganar puntos. Pero es válido que sigamos a alguien que nos está mostrando el escote o bromas sin sentido y pendejas. O también como el hecho de que estemos brindándole hate a personas que están haciendo este tipo de contenido, que están instruyendo, que están intentando cambiar la sociedad. Entonces, me gusta porque en este podcast, en este episodio en particular, estamos dejando como una chispa de pensémoslo realmente lo que estamos haciendo, porque finalmente eso es lo que yo quiero aquí a las personas que traigo acá, que de una u otra manera piensan muy similar a mí, que tenemos que cambiar esto, que hay que hacerle énfasis a tu tocayo Garzón. Yo creo en esta vaina. Yo creo que esto tiene un para adelante. Y eso es un norte demasiado gigante. Me parece que desde este tipo de cosas y desde dejar mostrarles nuestra opinión positiva, podemos cambiar, así sean 2 granos de lentejas en el cubículo donde las tenemos. Sí, yo creo que igual también, o sea, es como que vuelvo y yo siempre uso la analogía de la línea entre, al final, tú puedes consumir el contenido que quieras. O sea, yo creo que eso es la parte de lo que nos hace libre hoy en día y es... a mí personalmente nunca, pero es que nunca ni siquiera intentando verlo, a mí me ha gustado el personaje de la liendra, ¿no? Nunca. Pero, pues me parece que es un pelado que hace su contenido y está bien. A mí lo que no me gusta de todos estos contenidos y de toda esta masa y todo esto que se genera es, de nuevo, cómo se empieza a sostener, ¿no? Entonces... te cobran por una story, te cobran carísimo, su contenido no es que sea el más absurdo del mundo o el más chévere, pero son personajes que se vuelven famosos y súper, digamos que le llegan a mucha gente. Entonces, cuando dicen algo, la gente hoy en día no comprende la magnitud o no comprende el solo hecho de que una persona se suba con 500,000 followers, con 500,000, no hablemos de millones, 100,000, sí, y diga algo, ¿no? La gente no comprende aún esa magnitud. Y la gente, por ejemplo, otro personaje, este man Westcott, a mí ese man, sí, como que chévere, el man hizo su plata y bacano, o sea, como lo está haciendo, que el man tiene, digamos que una mente y una proyección muy de negocios, ¿no? Ahora que a ti te importe una mierda todo y que digas lo que digas y que al final vuelvo y digo, porque yo soy así, porque me importa un culo, como decimos, no sí, creo que va a ser digamos que el ejemplo o el, digamos que las masas que lo ven no también deberían como decirle, hey, parce, pues, marica, todo bien, bacano, pero no es así. Está equivocado. Exacto. O sea, también uno le puede decir como asocio a los que está equivocado. Ah, bueno, no acepto, sí, la opinión de los demás. Ya es problema de él. Pero, por ejemplo, son para mí esos ejemplos que acabo de poner, y sé que hay otros, que son los claros ejemplos de cómo
ya pasas de una comunidad al sectarismo, ¿no? Que yo soy el jefe de acá de mi cuenta y soy el jefe también de ustedes, prácticamente, ¿no? Porque es Sí. lo que yo digo y así deben pensar ustedes. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a decir siempre las redes se vuelven un peligro porque ya, ya tú no utilizas la capacidad de analizar, no utilizas la capacidad de dialogar, sino es, no, parce, pues lo que dijo este man, así pienso yo y listo. Exacto. No, y que finalmente también lo que yo pienso es que mal que haya ese enfoque por ese tipo de personas, entre muchas que no quiero nombrar acá, pero, pero que finalmente yo pienso que el granito de arena que debemos hacer todos es contribuir a hacer contenido. De hecho, yo apoyo mucho a las personas que me dicen, oiga, yo quiero hacer videos de tal y tal cosa. Entonces, yo trato en la medida de lo posible darle una ayuda. Porque finalmente esto no lo hace todos. Y que las pocas personas que lo quieren hacer no se atreven. Entonces, me gusta como que incentivar esa chispa. Porque a este mundo y más a este país le faltan muchas personas que tengan esa chispa, que hagan cosas distintas, que realmente llenemos y que combatamos, generemos una batalla entre esos creadores de contenido que no se concientizan por lo que están haciendo y nosotros que finalmente sí, puede que tengamos humor, a veces el humor es agradable y es chévere, pero que nuestro contenido se centre única y exclusivamente en ese tipo de cosas, hay mucho que deja pensando este tipo de situaciones. Entonces, para los que nos están viendo, finalmente los invito realmente a que encuentren esa chispa, a que también es una manera de generar ingresos, sí, obviamente, es algo que va a demorar, eso no es de la noche a la mañana, pero que con constancia, que con perseverancia se van logrando este tipo de cosas. Hace unos días yo estaba viendo un video, igual yo soy un usuario muy activo de las redes sociales, o sea, a mí me gusta mucho TikTok y más por, yo creo que pues por como el contenido rápido que encuentras. Y vuelvo y digo, el problema para mí no son las redes, el problema es cómo las personas las utilizan, ¿no? Pero volviendo un poco, vi un video donde decían como una persona explicaba que cuando uno hace siempre las cosas pensando en el dinero, al final puede que llegues, pero al final no te vas a sentir satisfecho, porque listo, ya lo hiciste, ya tienes el dinero que querías. Ahora, ¿qué? Sí, Vuelves y te sientes vacío. Y creo que eso nos ha pasado y ni siquiera solo por el hecho de tener dinero, ¿no? Sino con otras cosas. Por ejemplo, cuando te compras por fin esa cosa que querías y solo piensas en eso y solo piensas en eso. No, creo que em, pues siento que esa frase aplica mucho porque uno siempre debe seguir no objetivos materiales, sino objetivos que en verdad te ayuden mentalmente, ¿no? Que te ayuden físicamente. Eh, y eso, para eso no necesitas de seguir a Raimundo y todo el mundo. O sea, para eso necesitas literalmente tener la convicción de hacerlo, ¿sabes? Eh, entonces, siento que, por ejemplo, hoy en día hay 10.000 cuentas de doctores, 10.000 cuentas de runners, de personas que van al gimnasio y te enseñan a hacer el ejercicio, 10.000 cuentas de artistas, 10.000 cuentas de todo. Está sí, bien, ¿no? Pero no hay algo distinto que, por ejemplo, una persona normal, ¿cómo te ves? sí, Una persona que literalmente es estrato 2 de lo que sea. Venga, usted cómo es su día a día. Yo no he visto el primer video de una persona. Siempre es como mostrando el lado chévere de todas las cosas. Y creo que es importante también mostrar el lado mierda de las cosas. Y cómo las personas llegan allá también con su lado. eh, Listo, ¿será que usted cumplió su objetivo y está feliz? O al final, ¿y cómo lo hizo, no?
Entonces, vuelvo, o sea, no es que odie las redes sociales, sino a veces odio cierto tipo de contenido. Y me gusta que toques ese tema, porque mira que la otra vez yo estaba hablando con mi auxiliar, ella me dice como, bueno, yo quisiera cambiar las cosas que hago, las cosas que veo, y me quedé con esa chispa. Y muchas veces nosotros no nos preocupamos por cambiar los algoritmos. No conocemos ni siquiera qué es un algoritmo. Y finalmente tú cuando empiezas a comer y a consumir contenido y contenido basura, finalmente lo que te va a terminar mostrando. Y que si tú le das like y le sigues dando like y comentarios y dele, pues no vamos a conseguir absolutamente nada. Entonces es fatal. Finalmente, por ejemplo, yo tengo unos detox dentro de Instagram. Yo TikTok no lo consumo, pero sí Instagram y YouTube. Y finalmente sé que a veces resulta muy atractivo poder mirar este contenido, pero a veces es amarrarnos un poquito y dejar eso a un lado y zapín hacia arriba. Lo que no me interesa, no. Ay, no te está mostrando lo que realmente interesa. Cierra la aplicación. Con eso la aplicación se va a reformular y va a decir, no está funcionando para que retengamos a esta persona acá. Y busquen, no sé, ¿te interesa algo sobre arte? Busca en Instagram creadores que hagan algo de arte. Por ejemplo, en mi caso, Instagram lo tengo teteado de contenido de personas que hacen cómo hacer podcast, cómo hacer edición de videos, etcétera, etcétera. Y ya ahora solo me aparece eso. Y finalmente eso también es un filtro. Porque yo también, de una u otra manera, digo, ya no más porque estoy extasiado de ver gente que quiere decir cómo hacer hooks para Instagram. Entonces ya. Y finalmente ya, oiga, me tengo que dedicar a trabajar, a hacer otras cosas. Entonces es muy importante que le pongamos atención a qué es lo que estamos mirando. Entonces retomamos con una de las preguntas que a mí me gusta hacerle a la gente. Y es que, ¿qué podemos dejarle a la gente desde la carrera que nosotros hacemos, desde lo que nosotros hacemos, finalmente concientizando a las masas? Te pongo un ejemplo. Muchas veces, desde mi parte, yo digo, la gente a veces inconscientemente compra medicamentos al azar y se automedica. Realmente tenemos que parar eso. Entonces es fatal. Finalmente, desde mi perspectiva, hay que dejar eso un poco a un lado y decir, vamos a realmente a dejar de consumir medicamentos. Y eso es mi consejo a las masas desde mi perspectiva, desde lo que me he dedicado durante casi 8 o 9 años. Entonces, y bueno, muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué nos podrías dejar sobre tu carrera? Siempre me demoro un poco como pensar. Tranquilo. Eso fue como una pregunta nueva. No, es como algo que me llevé de un personaje que lo hacía. O sea, como que Sí. muchas veces dicen, no, hay que responder rápido. Sí. Pero a veces creo que hay que tardarse un poquito como en pensar bien, ¿no? Lo que uno va a decir. Y nada, principalmente lo que me podría llevar es pues que cada persona, hoy en día hay muchísimas herramientas y muchísimas cosas para uno aprender muy rápido, ¿no? Y no me refiero a aprender mal, sino a aprender en realidad con buena calidad y aprender rápido. Entonces, hoy, por ejemplo, hay muchas personas y encontraba familiares que se quedaban estancados porque ya lo que estudiaron o lo que ejercían, como que eran de esos trabajos que les terminaban el contrato y se quedan desempleados un tiempo y es bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, un poco mi consejo es, hoy la tecnología no va a parar, ¿no? Y eso, las personas dicen, hey, ahora los niños pegados al celular, hey,
Eso yo creo que va a ser peor en muchos años. Y hoy ya se está viendo, ¿no? El tema de los robots inteligentes y todo este tipo de cosas. Y eso es solo como la primera parte, yo creería, de todo lo que podemos llegar a hacer. Entonces, yo creo que sí es apoyarnos mucho como en la tecnología y no en un ámbito de, vuelvo y digo, como, como de hacer daño, sino en realidad de Sí. pensar bien las cosas y venga, ¿cómo hago para que esto sea un buen proyecto, tenga un buen impacto, ¿no? Eh, la mayoría de empresas hoy buscan vender y vender y vender, y está bien, bajo como una premisa de yo lo ayudo a usted, pero en realidad es lo que quiero son clientes que me compren mi producto, no importa el que sea. Entonces es o sea, está bien, ¿no? Igual cada persona es libre de hacer lo que quiera, pero sí un poco como pensar bien las cosas. Y lo que hablábamos ahorita de la inteligencia artificial, yo creo que yo estoy ahorita en varios proyectos de inteligencia artificial eh, y que no son, digamos, para ahorrarle el trabajo a alguien o simplemente para ahorrarme mi trabajo y no pensar más, sino al revés, cómo hago que mi trabajo sea eh, más eficiente. Yo creo que uno puede pensarlo de muchas maneras. Algunas personas lo pensarán de cómo hago que hagan mi trabajo, está bien. Yo lo pienso es cómo hacerlo más eficiente, que yo pueda hacer muchas cosas, o si hoy, no sé, saqué un diseño, mañana puedo sacar tres diseños. eh, pero sí, es como, yo creo que eso es un poco lo que yo sí quisiera hacer, como por ejemplo, estaba trabajando en algunos proyectos de cómo agilizar el tema del reciclaje. Creo que son, por ejemplo, hoy en día todavía nichos que no se han explorado muy bien y que hay personas que hay plata en todo lado. En todo Sí. lado hay plata. O sea, uno puede llegar y hablar bien y tratar de proponerle mucho a la gente y te le van a comprar la idea si es muy buena. Entonces hay que tratar de como no dejarte meter presión de es que esta idea eso nadie te la va a comprar, es que esto nadie lo va, nadie va a invertir un peso por esto. Eso es mentira. Y por ejemplo, si uno ve programas como estos de Shark Tank o estos, hay ideas que uno ni se imaginaba. O cosas pero también uno ve cosas que uno dice como, ok, les invirtieron un poco de dinero y como Sí. que, sí, entonces, no todas son innovadoras, no todas las ideas son innovadoras y tienen un gran impacto, ya sea mediático, ya sea, por ejemplo, de revenue, como lo llamamos, que es el dinero que te entra. Eh, pero hay cosas que son innovadoras, tienen un impacto muy bueno y también tienen un buen, digamos que una buena inversión. Entonces, yo creo que no hay muchas excusas para eso. Sino es siempre tratar como de mejorar, ¿no? Eh, ya hoy, y lo que hablamos al principio, si a vos hoy no te gusta lo que haces, eso suena como el mundo de Disney, de haz tus sueños. Obviamente no es algo fácil, pero es algo que uno puede intentar, ¿no? Y poco a poco, tampoco es como que uno va a lanzar ya y como, vuelvo y digo, como en las películas que renuncio a mi trabajo y voy y le digo a mi jefe cualquier cantidad de cosas Sí. y ahí sí, chao, no, o sea, marica, tampoco vivimos en ese mundo, pero sí vale la pena que uno como que se revise y diga, bueno, y creería yo que más que impacto que dejarle al mundo y a la comunidad es algo que en realidad a mí me haga feliz, ¿no? Porque muchas veces las personas, lo que te digo, piensan que el impacto es la empresa que se valoriza en no sé cuántos millones de dólares. Pero eso es solo como eso hace parte del negocio del mundo, de seguir trabajando para hacer crecer la riqueza de otros. Y bueno, si al final ese es su objetivo, está bien. Sí, no, pero eso es como que un poco mi visión. Sí, y realmente la comparto demasiado. Por ejemplo, me quedo con tres cositas de eso que acabas de decir. La primera,
A mí la inteligencia artificial finalmente me ha ahorrado demasiado tiempo. Yo, cuando recién comencé con esta vaina, hacía algo muy manual. Cogía los videos, hablaba en el video y empezaba a hacer subtítulo por subtítulo, caption por caption, dele. Y cuando finalmente llegó esta vaina, generate captions, ya. Quítale tipología, etcétera. Ahora, el tema de quitarle el fondo atrás. Antes me tocaba YouTube. ¿Cómo quitarle el fondo? Ah, la chroma key. No, ya no tengo nada de atrás. Ahora, no. Remove. Automate remove. Ya, listo. Esperé 3 minutos y ya se lo tengo. Y así he hecho unas cosas súper bacanas. Entonces, finalmente lo que decíamos en uno de esos momentos, utilizar estas herramientas tecnológicas nuevas, innovadoras, para hacer realmente una buena creatividad, una innovación certera que solucione problemas, es algo que necesitamos hacer ya. Entonces, me quedo muy presente con eso y que los que están viendo este capítulo finalmente sean conscientes que las nuevas herramientas que están surgiendo ahora son para utilizarlas para impulsarnos, para hacer un turbo al desarrollo. Entonces, me parece que nos quedemos, uno, con eso, y segundo, la pasión. La pasión creo que es importantísimo. Lo que tú decías ahorita acerca de que todos nos fundamentamos al hacer cosas simple y única, llanamente por el dinero. Y no lo es todo. Ver crecer a una empresa en temas económicos es bacano. Es una dopamina chévere. Yo he invertido en la bolsa y a veces ver que esa vaina crece es genial. Pero creo que es más genial cuando una persona llega y te para en un pasillo y te dice: qué bacano que tú hiciste un curso que me ayudó, yo lo tenía pero gravísimo, me iban a echar, ¿sí? Entonces, ver, oír, escucharle eso a personas del común es algo que a mí me ha dejado realmente impactado, porque me ha dicho, la pasión es lo mejor que podemos llegar a tener, porque eso es lo que nos mueve y no podemos enfocar única y exclusivamente por la generación de billetes verdes. Entonces, es algo que me deja ahí muy marcado de esta conversación, y que finalmente la tecnología lo es todo en muchas proporciones de nuestro desarrollo. Entonces hay que tener crítica y ser consecuentes con lo que llegamos a hacer. Y bueno, esta pregunta es la final. Quisiera que nos dejaras algo que le hayas aprendido a alguien anteriormente o le hayas enseñado a alguien, porque finalmente yo promuevo mucho que la gente tenga mentores y que sea un mentor. Entonces, me gustaría algo que tengas presente de alguien, de una persona, de un familiar. Puede ser también de alguien que ha ayudado a tu crecimiento personal y laboral, y lo dejemos acá, lo compartimos para que las personas que nos están escuchando o viendo se queden con eso y lo anoten por ahí en un tablerito, lo tengan muy presente para que se motiven, para que se inspiren, que finalmente a veces la motivación es compleja. Tenemos un cliché de que es que tenemos que ser súper eficientes, productivos, súper motivados, pero realmente eso cuesta, eso no es nada fácil. Y depende de ciertas personas que eso se haga fácil y de ciertas frases. Entonces, te escucho. Eso y
más como un mentor es, alguien me dijo una vez como una frase de, en los detalles está el diablo. eh, y es algo como raro porque uno puede decir, bueno, yo como yo soy diseñador, uno puede decir, no, pues lo aplico al diseño, pero se puede aplicar para todo, 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 todo. Eh, y lo que hacen un servicio, un producto, un podcast, lo que quieras llamar, algo increíble no es el hecho de ser un podcast, sino son los detalles como que hace que sea diferente. Todo ese tipo de cosas en las que uno se enfoca a mejorar y sobre todo escuchar. Entonces es cuando empiezas a mejorar y aplicar la frase en los detalles está el diablo, ¿no? Estamos en Semana Santa, pero Sí, es una ese frase, comentario me la robaste. es una frase muy común que se usa. Entonces, más ya lo que quiero decir es, y lo segundo es un poquito, o sea, como que cada uno a su ritmo, ¿no? Y usted no está, aquí no hay, digamos, una persona que, pues para sus proyectos, ya sean personales o lo que sea, no hay una persona que le está como una fecha límite, nadie le está dando una fecha límite, pero sí hay que avanzar, ¿no? Y hay que tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, yo llevo con un proyecto mm, pensándolo varios años y no lo he empezado. Entonces ahí es cuando sí hay que ir a su ritmo, pero también hay que de alguna forma ir avanzando, ¿no? Entonces, y son proyectos que a veces uno puede decir, hey, es que no, es que el que ha tenido plata le ha tocado fácil. Y a mí eso personalmente son cosas que me molestan. Eh, o el que llega y dice es que este es el hijo de papi y mami. Entonces por eso le tocó fácil. Yo he conocido mucha gente que de hecho madruga como, o que creo que no duermen y se enfocan en su trabajo. Está bien, está mal, no tengo ni idea. El punto es que eh, la plata tampoco es como que sí, o sea, es un tema que ayuda bastante, pero no es un limitante. O sea, no es como que si no tengo plata entonces no puedo empezar nada. Entonces, le pueden hacer mucho las cosas poco a poco. No todo es ser un influencer, no todo es subir un video hablando del partido de la Champions y ya Sí. me volví famoso, ¿no? Porque esos son, creo que hoy en día los nichos a los que todo el mundo le quiere llegar y hacer lo mismo. El tren de TikTok, no, creo que hay miles, hay 100 formas de solucionar un problema, ¿no? Entonces, es eso, diría yo que eso es un poco como lo que yo sí quisiera dejar y en las personas, a las personas que yo he liderado, sí como que yo trato de ser muy, pues, parcial, lo que usted piense, o sea, argumentelo, eh, pero pues digamos que con cierto sentido de detalle, de cierto sentido de avancemos, de usted aprenda también, ¿no? Lo que hablamos ahorita, las jerarquías. Yo casi nunca como que hemos entrado en el rol del jefe, sí, como colaborador, porque al final no existe eso, pues en las empresas en las que yo he trabajado no es que sea, o sea, sí existe en el sentido de, pues obviamente hay una persona que se encarga, pero no existe como en tu actividad diaria, ¿sí? Si quieres presentarle una idea al presidente y te la aprueban, está bien, ¿no? Si tienes miedo, pues Sí, fuck, de pronto no es hoy, es en un mes, 2 meses, pero sí hay como que pensar mucho en eso. perfecto. Sebastián, muy agradable esta charla. Espero volver a tenerte en un próximo escenario, un poquito más grande, como unos 30 metros a la redonda. Y con mejores equipos, lo que tú decías ahorita. Hay que empezar con nada. Yo hice mis luces con 2 cajas de cartón y 4 tubos de PVC. Y créeme que los que lo vean no lo van a notar. Exacto. Entonces dirán, tiene allá acá 5 billones en equipos, güey. Aunque no lo creas, yo esas luces me las llevo para la oficina y hago Claro. la boleta, pero la hago bien.
Entonces, esa es la invitación, es a hacer las vainas y hacerlas ya, porque finalmente tenemos solamente, bueno, por lo menos a mí creo que me quedan por ahí 30 años, esperaría yo. Entonces, pues nada, Sebastián, muchísimas gracias por tenerte en este espacio. Lo mismo digo de que en algún otro punto podamos volver a estar acá sentados. Y a ustedes los que nos están escuchando, suscríbanse, comenten, compartan, que eso realmente nos ayuda demasiado. Y pues nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias por escuchar.